Entonces saben a qué tipo de mensaje me refiero y si no, pues lo pueden escuchar quienes quieran conocer realmente a profundidad un estudio sobre lo que es la oración. Eh, si han seguido el hilo de de todas las reuniones virtuales desde hace un par de meses atrás, saben que hemos estado hablando sobre salud emocional, sobre salud espiritual también, ¿verdad? Y hoy no es la excepción, solo que voy a hablar sobre lo valioso que es manejar una cultura o un hábito de no una cultura, sino que manejar el hábito de comunicarnos con Dios continuamente y eso va a hacernos también emocional y espiritualmente muy sanos. Entonces, pero el tema es un poquito peculiar, es un tema que solamente los que llevan muchos años conmigo seguramente se los he compartido en más de algún momento en la iglesia, ya sea en una prédica dominical o en algún discipulado, porque es un tema del cual yo redacté un artículo en un blog personal que tuve hace muchos años que se llamaba El paréntesis espiritual. El paréntesis espiritual es de lo que hoy vamos a hablar. Obviamente en unos instantes voy a aclarar a qué me refiero con un paréntesis espiritual. Ese es un concepto que yo acuñé debido a una experiencia personal que yo tuve hace muchos años atrás. Entonces es un concepto, bueno, por lo menos me estoy atribuyendo la autoría del concepto, pero desconozco con total honestidad si alguien más, tal vez antes que yo, ya lo usaba, pero bueno, yo lo descubrí a través de una experiencia personal que tuve y desde entonces le llamé a esa experiencia mi paréntesis espiritual. Y así se convirtió eso en un artículo que escribí hace varios años atrás. Estoy hablando ahí cerca del año 2011, 2012, si no estoy mal. O sea que ya tiene su tiempo esto de haberse sembrado en mi corazón, ¿verdad? La mayoría de ustedes saben lo importante que es orar con Dios, ¿verdad? Orarle a Dios, hablar con Dios, ¿verdad? Sin embargo, uno de los síntomas de no escuchar la voz de Dios es que siempre tenemos dudas de nuestras decisiones. Ahora bien, déjenme aclarar que todos en algún momento de nuestras vidas es naturalmente aceptable. Entramos en una condición donde tenemos dudas e inquietudes y buscamos consejería, buscamos la sabiduría de nuestro prójimo, de nuestros líderes, de alguien que tenga autoridad en el tema donde nosotros tenemos necesidad, en búsqueda de algún consejo, de alguna idea, de algo que nos salga de esa cueva de duda o de incertidumbre en la que a veces nos metemos. Ahora bien, es bien importante que entendamos que uno de los síntomas de no estar escuchando apropiadamente la voz de Dios, de no tener afinado nuestros oídos espirituales, es que vamos a estar en una continua incertidumbre, ¿verdad? Llega un momento donde la duda se hace tan grande como las olas grandes del mar que terminan inundando nuestro pequeño barquito de fe, ¿ya? Obviamente, si nuestro barco de fe es muy grande, un buque, por ejemplo, un gran portaaviones es bastante grande, pues las olas de la duda, de la incertidumbre, la crisis que azoten nuestra barca, pues no nos van a hacer ningún daño. Pero en la manera que nosotros no practicamos o aumentamos nuestra fe y nuestra comunicación con Dios, la duda se va a hacer cada vez más grande a tal punto que puede llegar a inundar nuestra fe. La inunda así como una ola puede inundar cualquier embarcación, en especial las pequeñas y las más vulnerables en alta mar. Entonces quiero que en ningún momento se sientan mal, todos hemos estado allí, si somos hombres, si somos humanos, cuántas veces es muy probable que alguno de ustedes esté precisamente en esa etapa, en este preciso momento, donde se hace preguntas como, ¿será que esto le agrada a Dios? ¿Será que estoy haciendo lo que es del agrado de Dios? ¿Verdad? Y aquí puse unos ejemplos clásicos. ¿Será que esta relación en la que estoy es de Dios? ¿Verdad? Un noviazgo, por ejemplo, o una relación que uno quiere entablar con una persona a quien se siente atraída? ¿Será que Dios respalda mi decisión, por ejemplo, las decisiones que yo tengo que tomar? Y aunque es normal preguntarse eso, no es normal que esté continuamente en nuestro corazón a causa de que no sentimos a Dios hablando en nuestro ser, que no sentimos Dios hablando a nuestro espíritu, diciéndonos claramente el sí, el no, el tal vez, el más adelante, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, no podemos acostumbrarnos, eso sí, a escuchar más la voz del pastor que la de Dios. Y esto es una de mis inquietudes y mis preocupaciones más continuas. Desde que empezamos la iglesia, yo le decía al Señor que me diera
tanta palabra para poder conectar a sus hijos con Él y no conectar a sus hijos únicamente conmigo, como el líder o como quien preside el ministerio. El deseo, el anhelo de un pastor que sabe y conoce la responsabilidad de su oficio, es conectar a las ovejas que tiene el honor de pastorear con el verdadero pastor de pastores. Por eso la palabra dice que la oveja reconoce la voz de su pastor, así que la pregunta inicial de este mensaje sería: ¿quién es tu pastor? ¿Verdad? No me refiero al pastor humano, sino que ¿quién es realmente tu pastor? Salmo 23:1 dice: Jehová es mi pastor. Y mientras nosotros tengamos claro y tengamos entendido ese principio, entonces ya pasamos a la segunda etapa, donde podemos decir: ya puedo empezar a escuchar a Dios, ya puedo empezar a entablar una relación más íntima y personal comunicativa con mi Padre Celestial. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, hablabas unos instantes sobre el paréntesis. Antes de entrar en la parte espiritual, déjeme aclarar por qué le puse yo a este tema o esa experiencia individual que yo tuve la palabra paréntesis. Bueno, un paréntesis es una breve idea. Hago énfasis en el entre, en una acción o información que está en proceso, ¿verdad? La mayoría de ustedes está, digamos, familiarizado con la palabra paréntesis, la usa seguramente cuando se está comunicando. Curiosamente, a veces la usamos más oralmente que escrita, aunque normalmente nació para ser escrita. Normalmente lo usamos más cuando estamos hablando y decimos a una persona: mira, paréntesis, y queremos insertar una idea en la línea de comunicación que ya iba, digamos, avanzada. A veces el paréntesis lo colocamos bien y a veces lo colocamos muy, pero muy mal. Pero tenemos una buena idea, una idea general o generalizada de lo que un paréntesis puede llegar a significar. Pero ¿qué significa en el ámbito espiritual? O sea, ¿qué es realmente un paréntesis espiritual? Esto es parte del, es un extracto del artículo que yo les decía que escribí hace unos años atrás, así que se los estoy leyendo literalmente como lo escribí cuando Dios me dio esta experiencia. Y puse así: si bien es deleitoso apartarnos un buen tiempo con Dios para hablar con Él, debemos aprender a aprovechar también los espacios breves en los cuales sintonizaremos nuestro espíritu con el espíritu de Dios. Énfasis en esta parte. Miren, espacios breves. Yo le llamo a esto los paréntesis espirituales. Son microtiempos en los que solo podemos decir 2 o 3 palabras, quizás un poco más, para pedir la cobertura de Dios en medio de un tiempo difícil o circunstancia intensa. Si hay una característica de los paréntesis, es que los paréntesis, recuérdense, insertan una idea, un mensaje que normalmente es más breve que todo el contexto entre el cual está, ¿verdad? Es una idea más breve. Entonces, a eso me refiero. Me refiero a un instante, una oportunidad, algo pequeño, un breve momento en el que nosotros podemos conectarnos con Dios en medio de una secuencia, en medio de algo que está ocurriendo en nuestra vida, donde no tenemos mucho tiempo para parar, no tenemos mucho tiempo para tal vez doblar rodillas y hacer todo un devocional en nuestra familia. Y ustedes saben lo importante que para mí es eso, y lo he predicado bastante. Pero ¿qué hay de esos tiempos, esos espacios breves, diminutos, donde realmente no tenemos oportunidad para decirle a la persona con la que estábamos hablando o la crisis en la que estábamos en ese momento, para decir: espérenme, voy a dejar esto aquí en pausa y yo voy a ir a hacer a mi casa un devocional, sacaré la guitarra, voy a cantar canciones que me inspiran, voy a leer la palabra y luego voy a orar y luego voy a escuchar a Dios y entonces le respondo? No siempre hay oportunidades para hacer eso. A eso me refiero yo con un paréntesis espiritual. Son momentos breves en los que nosotros podemos hablar con Dios y tenemos que emergentemente hablar con Dios, urgentemente, perdón, hablar con Dios. Caso contrario, se pasa la oportunidad y nosotros podemos salir no vencedores, sino vencidos. Recuérdense que cuando los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar, esta es la oración universalmente más conocida. Cuando digo universalmente me refiero que no hay un rezo, no hay una oración más citada o recitada en la tierra que la del Padre Nuestro, y eso es intercontinental. Estamos hablando de una oración que tiene 71 palabras a partir de la palabra Padre Nuestro. Si lo leemos en cita completa, vosotros pues oraréis así, son 75. Pero a partir del Padre Nuestro hasta el Amén que está acá, son 71 palabras, ¿ok? Jesús les enseñó a sus discípulos a orar. ¿Y qué
curioso de que no les hizo un gran curso, no les dio una oración larga, extensa y repetitiva, sino que en 71 palabras se les dijo, si ustedes aprenden a enfocar su comunicación con Dios en estos 71 vocablos que yo les estoy enseñando a ustedes a recitar, y por supuesto que su corazón obviamente se sintoniza con el corazón del Padre, entonces se habrán puesto en contacto con el Padre Celestial. Entonces dice la palabra, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. 71 palabras. Claro, podemos desarrollarla, podemos nosotros después de cada principio. Ahí hay casi 7 más o menos ruegos. Cada uno de ellos podemos extendernos y ahondar más. Pero lo cierto es que esas son las palabras literales que salieron de la boca de Jesús para enseñarle a sus discípulos por primera vez a dirigirse a Dios como un papá, como un padre. Entonces, si Jesús así enseñó, ¿por qué nosotros tenemos que caer necesariamente en la idea de que para que Dios me escuche, yo me comunique con Él, necesito establecer una tesis, escribir un libro, tomarme 3 horas para poder ver si en eso se despejan los aires y mi oración alcanza el cielo? Nehemías capítulo 2, versículos 1 al 8 dice así. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Esta es la vida de Nehemías y esta es la experiencia de Nehemías y su paréntesis espiritual. A ver si notan dónde está el paréntesis antes de que yo se los diga. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, o sea, en presencia del rey, Nehemías en presencia del rey, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? O sea, el rostro de Nehemías evidentemente estaba triste y el rey le pregunta a Nehemías que le está sirviendo la copa, ¿por qué estás triste? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Miren el discernimiento de este rey. Le dijo, tú no estás triste porque estás enfermo. Tú estás triste porque tiene quebranto tu corazón. Entonces temí de gran manera. Imagínense, está delante del rey y ¿qué responde Nehemías, que en este caso está como servidor en ese palacio? ¿Qué responde? ¿Qué dice? Entonces dice, y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Y me dijo el rey, ¿qué cosa pides? ¿Qué cosa pides? Miren acá. Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey. Ahí está el paréntesis. Aquí está. Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, ¿en qué momento entre esta palabra y esta oró Nehemías? No creo que Nehemías, cuando dice que oró al Dios de los cielos y dijo al rey, se salió de la habitación, buscó un tiempo a solas con Dios, se puso a orar, se puso a poner canciones de Marcos Witt o de Jesús Adrián Romero o de Juan Carlos Alvarado, sus favoritas, sacó la palabra de Dios, se puso a orar en lenguas y entonces esperó a que Dios hablara. No. Él tenía temor, él tenía la oportunidad enfrente suya y lo único que dice la palabra es, oré al Dios de los cielos y dije al rey. O sea que esa tuvo que haber sido una breve oración, una pausa en la comunicación que en ese momento se estaba entablando entre el rey y el profeta, que el profeta aprovechó. Pero no tuvo tiempo para ir a buscar a Dios a solas con él y tener 3 horas de intimidad. Solamente debe haber orado en su pensamiento. Debe haber orado algo así como, Señor, dame favor ahorita. Señor, tu presencia conmigo ahora. Señor, te necesito. Y entonces dijo al rey, aquí es lo que yo llamo el paréntesis espiritual. No lo vemos, es espiritual, pero sí sabemos de que tuvo que haberse conectado con el Padre, aunque sea un microsegundo, 2, 3, tal vez. No sé si pudiéramos recrear esto en una obra de teatro. En algún momento tal vez el rey le dice, Nehemías,
como diciéndole, Nehemías, regresa acá, ¿verdad? Por si acaso en ese momento se despistó, no sabemos. Pero lo que sí les puedo asegurar es que debe haber sido un momento muy breve, aunque Jeremías hubiera querido gemir, hubiera querido orar, tomar ayuno, realmente tuvo una oportunidad muy pequeña y a eso me refiero yo al paréntesis espiritual. Y entonces dijo al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, o sea que toda su esposa ahí a la par, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme. Después yo le señalé el tiempo. Además le dije al rey, si le place al rey, que me den cartas para los gobernadores al otro lado del río para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Saf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. ¡Wow! Eso significa que en ese breve paréntesis espiritual que Nehemías tuvo, no sabemos con exactitud, pero podemos inferir de que le debe haber pedido favor. ¿Por qué? Porque miren todo el favor que el rey depositó sobre el profeta. Le pidió permiso para esto, permiso para otro. Y todavía, como diríamos en Guatemala, macizo, limosnero con garrote, todavía viene y aprovecha la situación y dice, y además dame madera para que yo pueda maderar las puertas y para el muro de toda la ciudad y la casa en que yo estaré. Y todo eso se lo concedió el rey según la mano benéfica de la mano de mi Dios sobre mí. Eso significa que aún en los paréntesis espirituales, nuestras microoraciones, esos espacios que se abren en medio de una crisis, en una circunstancia en la que estamos, donde Dios interviene, podemos nosotros recibir el favor y la mano benéfica de Dios sobre nuestras vidas para rescatarnos, para beneficiarnos, para favorecernos en un momento donde necesitamos auxilio de parte de Él. No sé si tiene sentido. Aquí hay otro caso muy interesante. Segundo libro de los Reyes, capítulo 20, dice, en esos días el rey Ezequías se enfermó gravemente y estaba por morir. El profeta Isaías fue a visitarlo y le dijo, Dios dice que vas a morir, así que arregla todos tus asuntos familiares más importantes. Esto seguramente algunos de ustedes me han escuchado predicarlo ya. Lo uso en otro mensaje, ahorita lo estoy utilizando en el de paréntesis espiritual, pero, o sea, llega el rey Ezequías se enferma y llega el profeta a decirle, dice Dios que te vas a morir, así que arregla todos tus asuntos porque vas a morirte pronto, ¿ya? Entonces miren la reacción de Ezequías. Volvió su cara hacia la pared y oró a Dios así. Y aquí está la oración y se las pongo en naranja, resaltada. Dios mío, no te olvides de que yo siempre he sido sincero contigo y te he agradado en todo. Ahí está. Luego Ezequías, que había llegado a dar el mal mensaje, perdón, luego Ezequías llora y con mucha tristeza. Y miren lo que dice Dios entonces ahora a aquel profeta. Vuelve y dile al rey que yo, el Dios de su antepasado David, escuché su oración. ¿Cuál oración? Esta que está aquí. Este ruego fue escuchado, vamos a ver, este ruego fue escuchado por Dios. Escuché su oración. ¿Se dan cuenta de que era una oración, pues, de vida o muerte? Pues, o sea, una oración que intervenía en medio de una circunstancia difícil en la que Ezequías estuvo. Ezequías no se fue otra vez a su cuarto a buscar un devocional, poner música, ayunar, y aunque está bien hacerlo, no tenía oportunidad. Él sencillamente volvió su rostro a la pared y le oró a Dios y hizo una oración sincera con él, y entonces recibió favor y misericordia. Dice, escuché su oración y vi sus lágrimas. Dile que voy a sanarlo y que le daré 15 años más de vida. Favor, la mano benéfica de Dios. Dentro de 3 días ya podrá venir a mi templo para adorarme. Además, por amor a mí mismo, yo y a David, quien me fue fiel en todo, salvaré a Ezequías y a Jerusalén del poder del rey de Asiria. Y él solo le pidió vivir y le dio favor, en un paréntesis espiritual. Otras oraciones breves, por ejemplo, Jesús. Jesús, ¿qué dijo en la cruz? En tus manos encomiendo mi espíritu. Y ahí habló con el Señor y ahí entregó su aliento. Y después de esa oración derramó su sangre por nosotros. Y después de esa oración podemos decir que se cumplió la ley, se cumplió el propósito de su venida. Entregó su espíritu y 3 días después
La salvación llega a la humanidad a través de su resurrección por una oración breve. Jesús no tenía tiempo para bajarse de la cruz. Jesús no tenía tiempo para ir al Monte de los Olivos, como lo he predicado en varias ocasiones, para buscar a Dios. Solamente pudo pronunciar: en tus manos encomiendo mi espíritu, y seguramente lo hizo agonizando y con poco aliento que todavía quedaba en sus pulmones. ¿Ya? También la Biblia nos enseña la historia de Jonás en el pez. Desde ahí oró a Dios, dice la palabra. No dice cuánto, solamente dice desde ahí oró a Dios, dando a entender que Nehemías no se puso a hacer vigilias allá dentro del vientre del pez gigante en el que estaba, sino que sencillamente aprovechó la oportunidad y oró a Dios. Las oraciones, mis estimados valientes, para ir terminando, deben ser 24/7. Salmo 55:17 dice: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. No habla acá sobre la extensión o la cantidad de tiempo que dedicamos a hacer cada oración, sino que dice básicamente que nuestro corazón, nuestro espíritu debe estar 24/7 conectado con el Señor. O sea, yo sé que es bueno, y predicaré de eso en otra ocasión, porque de eso ya se ha hablado mucho, de los espacios que Dios nos da para que lo busquemos a Él y podamos ser devocionales y pongamos música y leamos la palabra. Pero ¿qué hay de aquellos momentos o instantes donde tenemos que actuar inmediatamente? Esos paréntesis espirituales hay que aprenderlos a tomar y hay que aprenderlos a aceptar y acuñar en nuestra vida. Hace un tiempo atrás yo escuchaba el testimonio de una mujer de una iglesia en la que yo me congregaba muy de joven, y me recuerdo que ella pasó a contar su testimonio de cómo la habían asaltado en la calle, y le habían asaltado a punta de pistola en la ciudad. Y ella decía que justamente cuando eso ocurrió, cuando eso pasó, ella solamente gritó, no sé si mi memoria me está fallando, pero o dijo Jesús o dijo Jesús tu sangre, pero sí sé que fue invocado el nombre de Jesús. Lo que sé es que no pasó de 3, 4 o escasamente 5 palabras, porque la punta del cañón de esa pistola ya estaba sobre ella. Yo sé que fue muy atrevido, y esto no es un consejo para que ustedes hagan lo mismo, pero eso es lo que en su espíritu sintió ella, y y el ladrón, o quien estaba asaltándole, el asaltante, salió huyendo después de que ella dijo eso. No tuvo oportunidad para ponerse de rodillas ahí. No le pudo decir a la persona que sostenía esa arma en su cabeza: deme un chancecito, voy a orar al Señor en este momento y después regreso al momento en el que estamos. Tuvo un paréntesis espiritual como el que Ezequías tuvo. Tuvo un paréntesis espiritual breve como el que tuvo Nehemías, para sencillamente orar brevemente a Dios y esperar que Dios la auxiliara inmediatamente. Esa es la razón por la que nuestro corazón, nuestro espíritu tiene que estar 24/7 sintonizado con Dios. ¿Ya? Eso es casi como si fuera comunicarme con Dios a través de la oración. Una llamada telefónica no es empezar a marcar y decir entonces voy a hablar con Dios. Es casi como tener la llamada todo el tiempo abierta, sin colgar nunca, y saber que Dios todo el tiempo está hablando y escuchándome indistintamente donde esté yo. O sea, que el teléfono no se cuelga, es una llamada continua desde el momento en que yo decidí entregar mi vida al Señor. La llamada está abierta, no se cuelga. Dios no nos cuelga, no nos dejan llamadas de espera, sino que Él está ahí dispuesto, disponible en cualquier momento, y solo seguimos hablando con Él 24/7, ¿verdad? Así que no se trata de orar mucho, sino más que todo de orar siempre. O sea, por supuesto que yo sé que suena como contradictorio lo que acabo de decir, pero es que estoy tratando de cambiarle su mentalidad de que yo soy una persona de poca oración o de mucha oración, porque estoy buscando la oportunidad que tenga 3 horas disponibles para hablar con Dios. Es que Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros estemos continuamente en comunicación con Él. Como una persona pues que practica este estilo de vida, les puedo decir que aunque lleva tiempo y es un proceso el ejercitar ese hábito espiritual de sentir que uno está hablando con Dios continuamente, tarde o temprano se desarrolla, como cualquier hábito que se empieza a desarrollar, tarde o temprano cualquier comportamiento o actitud que empieza a repetirse, tarde o temprano se convierte en un hábito. Llega un momento en el que tú ya sientes que Dios va contigo en el carro, que Dios va contigo en el trabajo, que Dios está contigo en medio de una circunstancia difícil, así que solamente tienes que hablar con Él y decirle: Señor, necesito un paréntesis espiritual, auxilio ahorita. Y el favor, la gracia de Dios y la mano benéfica de Jehová esté sobre ti.
Y esta es una palabra de Dios para ustedes. Dice el Señor así: crearé un paréntesis en tu vida para hablar contigo. Eso significa que hay crisis, hay circunstancias que dentro de la permisividad de Dios nos llegan a ocurrir, no porque Él quiera que suframos, sino porque Él quiere decir: necesito llamar tu atención, necesito tu atención en un instante, en un breve momento. Y para eso, tal vez pudo haber generado la crisis del rey Ezequías, la crisis de Nehemías, y las permite para decir: en medio de la crisis, en medio de la circunstancia en la que estás viviendo, hay un paréntesis espiritual que voy a permitir para que tú y yo hablemos. Y luego de esto verás mi mano benéfica sobre ti. Yo estoy seguro que muchos de ustedes, y no todos, podrían testificar de un momento en el que experimentaron lo que tal vez antes no conocían con este nombre, pero hoy ya se los presenté, por lo menos de la manera en que yo lo bauticé, como paréntesis espiritual, que han sido instantes en los que ustedes necesitaron la intervención de Dios inmediata, urgente, en medio de una circunstancia que no les permitía a ustedes desconectarse de ella, salirse de esa conversación en la que estaban, sino que necesitaban el favor de Dios depositado sobre ustedes, y vieron cómo la mano benéfica de Dios los levantó, los rescató y los auxilió también. Amén. Bueno, eso en cuanto al mensaje. No sé si alguien quisiera compartir algo con respecto al paréntesis espiritual. Le pueden poner otro nombre, ese es un nombre que yo le puse, no quiero imponerlo, ese concepto en el de ustedes. Puede tener otros nombres si es necesario, pero ese es el que yo le coloqué y sobre el cual yo escribí hace muchos años atrás, ¿verdad? Pero alguien quisiera compartir algo, un testimonio o algo sobre esta palabra. ¿Por ahí? Yo, pues, Dale, Andrés. que me gustó mucho cuando Ezequiel hace la oración corta y después dice que Dios para mí es como que le concede el deseo de su corazón. Y yo siento muchas veces eso, que es una oración corta, pero que Él está al tanto de nuestro corazón, pues. Entonces, que no importando qué tan corta sea, Él desde ya sabe qué queremos y qué es lo que pues esperamos, ¿verdad? Así es. Y eso era, pastor.